Muy buenas, familia de Vox Veritatis. Qué alegría reencontrarnos una vez más en este espacio, donde la verdad resuena con fuerza, donde la luz del Evangelio no se apaga, y donde cada palabra busca encender en tu alma el fuego del amor de Dios. Hoy, junto a mi querido hermano de micrófonos, Agustín Zabaleta, queremos invitarte a abrir el corazón y a descubrir un mensaje que rompe con los esquemas del mundo moderno, porque no necesitas tener millones de seguidores para hacer luz. No necesitas filtros ni plataformas virales. Necesitas ser fiel, fiel a Cristo, fiel a tu vocación bautismal, fiel a tu misión como hijo de la Iglesia. Y para hablar de este tema tan necesario nos acompaña desde Colombia Sandra García, oradora del Señor en la Eucaristía, amante de María Santísima y creadora del espacio evangelizador Taller Misionero en Instagram. Una mujer que ha entendido que la verdadera influencia nace de vivir el Evangelio con coherencia, en lo escondido, en lo cotidiano, en la pequeñez de cada día. Como dice el Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 14 al 16, ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Brilla así la luz de ustedes ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y lo confirma el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 899, cuando nos recuerda: los fieles laicos son llamados a ser, por tanto, testigos de Cristo en medio del mundo, con su palabra y su ejemplo, al anunciar el Evangelio en todos los ambientes donde solo ellos pueden llegar. Hoy es el día para recordar que tú también estás llamado a ser luz, a ser antorcha en medio de la oscuridad. No se necesita ser influencer para iluminar, se necesita ser santo. Prepárate, porque este episodio no será uno más, será una sacudida del Espíritu para tu alma. Y vamos a iniciar como se debe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Quedamos reunidos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos con Sandra García. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes o buenos días en el momento en que me vean. Mi nombre es Sandra García, tengo 24 años, soy administradora de empresa, pero desde hace unos 10 años, 2015, el Señor conquistó mi corazón de maneras pues extraordinarias como Él sabe hacerlo. Y desde ese momento empezó mi proceso de conversión con caídas y levantadas como todo, pero pues para la gloria de Dios bastante pues más comprometida porque es muy fácil en verdad uno apartarse del camino si uno no, digamos, persevera en oración. Y el año pasado, más o menos en 2023, me di cuenta de la carencia especialmente educativa que tenía en cuanto a las bases de nuestra fe. Es decir, iba a misa, iba a la iglesia porque, bueno, o sea, me habían enseñado mis papás, porque había hecho la primera comunión, porque pues toda la vida había ido, pero no tenía ni idea del significado que era la Eucaristía. No sabía el profundo significado, por ejemplo, de los sacramentos en general. Y todo surgió porque una protestante, una pues hermana separada, se me acercó y me comenzó a cuestionar sobre nuestra fe, especialmente de la Eucaristía. Y claro, cuando ella me comenzó a cuestionar, yo tenía mucha impotencia porque a pesar de que quería responderle, me di cuenta del gran vacío que tenía. No sabía cómo responder. Entonces yo dije, esto no puede seguir así, esto no me puede volver a pasar porque si yo creo en algo y yo estoy segura de algo, yo cómo no puedo responder. Entonces empecé a formarme y bueno, empecé a adquirir pues el conocimiento
de la mano pues de la Sagrada Palabra y del Catecismo de la Iglesia. Eso fue el año del 2023. Luego, más o menos a finales, cuando ya tenía pues cierto conocimiento, en las reuniones que tenía con mis amigos, ellos empezaban a hablar como de la iglesia, ¿no? Y comenzaban a decir, no, pero es que la Eucaristía, ¿por qué la toman todos los días? Y eso debería solamente ser un día en Pascua. Y empecé yo a darle esas respuestas y comencé como a darles luces acerca de lo que en realidad hacemos, o sea, lo que en realidad, digamos, esa respuesta que quizás ellos jamás esperaban, y era que pues realmente estaba Jesús cuando Jesús dice que este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y pues me di cuenta que tenía como cierta habilidad para dar esas respuestas y yo dije, así como ellos despejaron estas dudas, probablemente muchos más tienen estas dudas y hay que hacerlas saber, porque así como yo en algún momento no tenía ni idea, hoy pues ya he podido, por gracia de Dios, aprender muchísimo, ¿no? Entonces, ahí surge Taller Misionero, que al principio, digamos, era pues para mis amigos o para las personas cercanas, pero luego pues me di cuenta que muchos tenían esas mismas dudas y dije, Señor, esto definitivamente pues se necesitaba, o sea, definitivamente esto era algo que puede servir en mi camino pues de católica, ¿no? En este camino pues de esta vocación y misión que tenemos todos como hijos de Dios. Entonces, bueno, digamos que para empezar ahora sí, digamos, con el tema, dando la introducción, y es que muchas personas, digamos, que ya están en ese camino, quisieran, digamos, empezar a tomar las redes sociales, pero dicen, no, es que no tengo muchos seguidores, es que pues no mi contenido no lo ve mucha gente, y creen que el valor de lo que hacen reside en eso, ¿no? Y entonces tendemos mucho a banalizar lo que hacemos, cuando en realidad el mismo Cristo y el mismo Dios nos ha dicho que Él es la luz del mundo, ¿no? Que la única manera en que nosotros podamos ser luz para los demás es primero llenándonos de Él y sin importar las contrariedades y sin importar, digamos, el rechazo que tengamos sobre los demás, que en verdad no necesariamente tenemos que tener, digamos, una cantidad de alcance para poder llevar la verdad. Entonces, bueno, digamos que dentro de mis deseos más grandes siempre fue el hecho de querer ser misionera. Yo decía, pero ¿cómo así? Quiero ser misionera, tengo este deseo muy grande. Y al principio pensaba que era un título que se alcanzaba, pero luego me di cuenta, que así como ustedes lo mencionaron ahorita, y es que en verdad en el momento del bautismo y la confirmación, nosotros fuimos enviados por Dios a ser misioneros, es decir, nosotros ya somos misioneros, pero no nos tomamos a pecho ese título de llevar la palabra, de llevar el evangelio. Y el evangelio comienza pues siendo primero llenándonos de esa luz para hacer a los demás primero donde estoy. Es decir, las redes sociales y todo lo que utilicemos es un instrumento, pero principalmente uno es misionero en su casa, uno principalmente es misionero con sus amigos. Y si yo pretendo querer tener miles de seguidores y tener, no sé, redes sociales, pero yo no soy capaz de dar testimonio o de incluso llevar la palabra dentro de mi familia, sinceramente, ¿qué misionero es ese cuando Dios en realidad a veces nos permite tener personas cercanas en nuestra familia con tantas necesidades, especialmente espirituales, y nosotros no somos capaces de reconocerlo, pero queremos, digamos, llevar la palabra a otras personas que no, ¿no? Y teniendo tantas personas necesitadas, digamos, espiritualmente, es muy importante reconocer eso. Digamos que dentro de este llamado de ser misioneros, se encuentra, digamos, puede ser pues misionero digital. Esto es lo que ahora pues muchos hemos estado encarrilándonos porque pues el boom digital se ha vuelto pues mucho más impactante, especialmente luego de pandemia. Y recordemos que antes, digamos que el evangelio y todo lo demás se venía mandando por correos electrónicos o incluso por el chat. Pero luego ya empezó YouTube, empezó pues Instagram, TikTok y una manera de evangelizar pues tan linda en donde pues podemos llevar la palabra de Dios, porque así como pues queremos llegar a personas necesitadas, también reconocemos que estamos en un ambiente, o sea, en los medios digitales es un ambiente muy secularizado, ¿no? Demasiado secularizado, que incluso ser esa luz en medio de lo que ahora la gente lo ve como que está bien, y eso se llama como la tibieza espiritual, ¿no? Porque muchos no quieren llegar a esa radicalidad porque creen que es demasiado religioso, ¿no? Comprometerme o de verdad que seguir a Cristo. Ser nosotros esa luz en medio de tanta oscuridad, que por más, como les digo, haya contrariedades, o sea, pues mucha gente ni siquiera le dé
me gusta o le dé likes a nuestros videos precisamente por el mensaje de la verdad que llevamos, porque es un mensaje que nace del corazón y de la luz. Eso vale mucho ante los ojos de Dios. Vale demasiado, porque a una, dos personas que le llegue, Dios hará su obra, ¿no? Dios lo hará y hará llegar ese mensaje a la persona que quiera, porque sabemos que Dios omnipotente es el que se encarga del resto. Y nosotros nos encargamos, digamos, de eh, hacer lo posible, ¿no? Ayudarlo y usar, dejarnos usar como instrumento. Bueno, hay diferentes maneras como tal de evangelizar en cuanto al medio digital, pero también es importante que cuando uno quiere como que llevar a Dios por este medio, es importante que uno no se deje llevar por la viralidad del momento, ¿no? Y dejarnos llevar como por la vanidad, porque entonces, como esto es lo que está sonando mucho, entonces lo voy a hacer como para que suene como Dios, para que... Y entonces en ese momento podemos incluso distorsionar el mensaje real de Dios, cuando Dios lo hace tan directo, pero nosotros querer por suavizar las palabras, porque entonces empezamos a distorsionar mucho el mensaje. Y a lo que quiero llegar con esto es que, sí, es verdad, para ser influencers, no, para, o sea, para llevar el mensaje no necesitamos ser influencers, pero también Dios nos pide una radicalidad en cuanto a ese mensaje que llevamos. Que sí, al final Dios se encargará de la cantidad de personas que lleguemos, pero pero ese mensaje que no suene distorsionado, que ese mensaje no, digamos, no se acomode a mis preferencias, sino que realmente seamos evangelizadores, catequistas, apologéticos, porque cuando uno lo hace, uno está llevando a Cristo, uno no se está llevando a sí mismo, ¿no? Y entonces ese es el mensaje también cuando uno está llevando luz y cuando uno quiere ser luz para los demás. Es que la luz si radica en Cristo. Yo como pretendo dar mi luz si en realidad yo no soy luz. ¿Quién es la luz? Cristo, ¿no? Y digamos que eso es muy importante también como pues recalcarlo, porque cuando no se tiene una vida pues realmente de oración, no se tiene una vida realmente en Jesús, difícilmente yo puedo llevar lo que mi mente cree que puede llevar, ¿no? Que quizás sí, un mensaje, pero ¿cuál es la profundidad que sinceramente Jesús puede tocar en aquel corazón? Y lo que Jesús realmente puede hacer en las personas con las que probablemente le pueda llegar este mensaje, ¿no? Entonces, básicamente como el mensaje principal en cuanto a esa luz que deberíamos ser en Cristo. Excelente, Sandra. Ahora cuéntanos por qué hay que tener cierto cuidado, porque hay ciertos influencers hasta dentro del mismo mundo católico que por buscar likes o por tratar de cierta fama pueden hacer cierto contenido contrario a nuestra fe, equivocarse, no juzgando, ¿verdad? O poner ciertos títulos amarillistas para buscar likes y entonces podemos caer en cierta soberbia espiritual. Yo lo llamo así. Un sacerdote me dijo que era una palabra incorrecta. Bueno, soberbia. Pero dentro del mundo, dentro de nuestro mundo católico, podemos creer que ya todo lo que estamos diciendo y haciendo tiene razón de ser y podemos llevar un mensaje erróneo y no estamos siendo luz del mundo, sino estamos siendo parte de las tinieblas del mundo. Total, muy, muy de acuerdo. Especialmente yo pienso que uno tiene que tener la seguridad de que uno no está intentando, que uno no debe, digamos, como dije, ser esa luz, sino que uno está siendo pescadores de almas, que al final, ¿cuál es la fuente y a quién queremos llevar? A Cristo. O sea, yo no quiero que vayan a mí, que cuando me miren no sepan que yo soy su refugio porque yo puedo fallar en cualquier momento y es que cualquiera de ellos y cualquiera de nosotros puede fallar. Pero si alguien se refugia en lo que Sandra dice o en lo que Taller Misionero dice, yo en algún momento pues puedo fallar y a quien al final no se refugian es en Cristo. Cuando hablamos de, digamos, de esas personitas que por el tema de la viralidad, por el tema de la moda y eso, pues quieren un poco irse en contra de la radicalidad del mensaje, es importante la verdad. Principalmente yo pienso que eso es un compromiso moral que todos los católicos, todos los cristianos deberíamos tener, porque sí, al final yo puedo hablar y puedo responder un mensaje, esto que está diciendo esta persona es incorrecto, pero, y quizás incluso ese mensaje ni siquiera tenga alcance, pero al final esas cuentas, ¿con quién las voy a tener? Con Dios, porque esa es un alma que posible yo estoy llevando a la oscuridad, cuando ese alma, Jesús está reclamando esa alma, Jesús quisiera llegar a esa alma,
pero yo qué estoy haciendo con mi soberbia y con mi vanidad, lo estoy llevando pues a la perdición. Y, y no solamente, pues, cuando uno quiere tratar a veces con suavidad las palabras, tener mucho cuidado porque el mismo Jesús dijo, o sea, por no ser, el mismo Dios dijo, por no ser frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Y es muy triste y suena muy duro, en verdad, muy duro para los ojos de una persona que apenas está comenzando en su fe porque dice, cómo es esto posible? Pero es la realidad. Dios pide radicalidad, pero para todos los cristianos, para todos sus seguidores. No una verdad a medias, no una seguida a medias, como que para esto sí Dios, pero para esto no, sino es un compromiso que todos como cristianos en verdad deberíamos saber, ¿no? Y digamos, ser responsables de esta misión que es, o sea, que en verdad es muy importante y a la vez de verdad que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque no se trata solamente de personas que van a escuchar el mensaje, sino como dije, de almas. Cierto, Sandra. También volviendo un poco atrás a la parte que dijiste, lo principal es evangelizar a nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, etcétera, porque a veces, especialmente los jóvenes que hay alrededor de nosotros, seamos tíos, papás, abuelos, etcétera, este, ellos se dejan influenciar, valga la redundancia de la palabra, por influencers que son peor todavía, o sea, de modas, de cierta música, de ciertas modas, de ciertos peligros, especialmente lo vemos en TikTok, donde hasta la vida de los jóvenes está en peligro. Este, cómo llegar a esos jóvenes y ser esa luz para ellos en ese mundo lleno de tinieblas, o sea, no decirles, no imponerle, como hemos hablado en varios programas, no es imponerle la fe, o sea, no decir, vea, usted es un inútil, es un tonto, o sea, no ser agresivo en ese mal sentido, sino decir, es ayudarlo a sacar de una buena manera de esos influencers que son un peligro para el mundo de la sociedad y que están jalando, llevándose muchos jóvenes por el mal camino. Sí, bueno, digamos que en cuanto a los jóvenes y personas que están un poco alejadas así del camino, creo que lo importante es también reconocer que uno no puede amar lo que no conoce y uno no puede hacer los mandamientos como por orden, o sea, porque me lo dijeron, entonces tengo que hacerlo, o sea, en verdad todo tiene que nacer del amor, en verdad todo tiene un sentido cuando uno ama a Dios, ¿no? O sea, yo no voy a hacer esto porque voy a ofenderlo, entonces primero, yo pienso que dentro de la evangelización tiene que haber ese mensaje de la identidad, ¿no? De que somos hijos de Dios, de que Dios nos ama, de que Dios tiene un propósito mucho más grande que esta tierra pasajera, que Dios tiene, pues, grandes sueños con cada uno de nosotros si nos abrimos a la gracia, que muchos tienen miedo incluso porque saben que tienen que dejar muchas cosas, pero si se dejan abrir de la gracia, muchas cosas van a pasar incluso la misma gracia y ese mismo amor hará que dejen lo demás. Y yo soy un vivo ejemplo de eso. Yo, pues antes de mi conversión, pues yo sabía que Dios existía y mi mamá me decía, no, pues oremos en las noches, vamos a misa, pero yo no tenía un amor por Dios, ¿no? O sea, yo no le veía sentido, pues, cuántos mandamientos, por qué hay que hacer esto, por qué hay que arrodillarme, o sea, no tenía mucho, como que mucho sentido eso, pero el mismo amor hizo que para mí eso tuviera todo el sentido y a mí no me tienen que decir, Sandra, no hagas esto porque mi corazón late por Jesús, ¿no? Late por Dios y quiere hacer las cosas. Entonces, pienso que ese primer mensaje debe ser desde el amor, ¿no? Y desde el amor no quiere decir no hablar con la verdad, pero sí atraerlos con esos lazos de amor que el mismo Jesús quiere, lo hace, lo hace. Digamos que en cuanto a las familias, pues uno tiene que tener en cuenta que a veces uno no es profeta en su propia tierra. Y es difícil, especialmente cuando uno tiene familia, no necesariamente atea o, o pues hermanos separados, pero sí pues, por ejemplo, hermanas o hermanos que pues están en la misma, digamos, juventud y ven, digamos, los placeres de la vida de una manera, pues, que es lo mejor del mundo y no ven a Jesús como un camino digamos que emocionante, ¿no? Y a veces como que, pues es difícil, sinceramente, a veces como que llegar a eso, por lo menos lo que hago yo, digamos, es tener conversaciones con mis familiares sobre, no sé, por ejemplo, ¿por qué no hacemos esto? Son preguntas que a ellos mismos les salen como que, ¿por qué ustedes, digamos, no tienen, por qué es lo mejor, o sea, el tema de la castidad, cosas que no entienden, ¿no? ¿Cómo que ustedes se guardan, o sea,
para el matrimonio, cosas que no entienden, digamos, pero eso, responderlo desde el amor y responderlo con sentido, a ellos les comienza, digamos, a sonar mucho más idea, ¿no? Como, en verdad, me estoy guardando a esta persona porque valoro lo que es, valoro lo que quiero, ¿no? Em, digamos, y preguntas así, siento que me ha servido mucho, especialmente, no para convertirlos, porque al final Dios es el que hace esa obra, y como les digo, dentro de tanta secularización que hay en el mundo, o sea, es que es una cosa increíble, y lo que es verdad para ellos, en realidad, no es tan verdad para un católico, incluso no lo es. Entonces, a veces es muy difícil, pero digamos que llegar a esas conversaciones donde poco a poco van entendiendo y le van tomando sentido a las cosas que nosotros creemos y especialmente el amor que Dios les tiene y el deseo que tiene Jesús de que le abran la puerta, porque es que Dios sigue tocando las puertas, o sea, no es una cosa de que solamente nos toca a nosotros, sino que sigue tocando puertas y sigue anhelando almas. Y no hay que descansar en verdad especialmente yo pienso que si Dios a uno lo puso en una familia es por algo. A veces, cuando uno entre más comprometido es con Dios, a veces más alejado está la familia, lastimosamente, y vemos hermanos muy comprometidos y otros, mejor dicho, que no quieren saber nada de Dios, pero digamos que eso también hace parte de nuestra misión, no solamente en la oración, sino en nuestras conversaciones con ellos, en el día a día. O sea, a veces ni siquiera las palabras son necesarias, sino el mismo testimonio. Hay una frase que me gusta que dice que puede que tu vida sea el único evangelio que alguien lea. Y a veces uno, digamos, con las acciones que hace, ayudando al hermano, al que está necesitado, ven al mismo Cristo y dicen, ese es un cristiano de verdad, ¿no? Eso, si eso es Cristo, yo lo quiero. Entonces, a veces ser ese testimonio en nuestra misma vida, a veces es incluso mucho más importante y hace mucho más ruido, ¿no? Hace mucho más ruido y suena mucho más en el corazón de una persona que incluso en las mismas redes sociales. Ya el fruto de las redes sociales, yo creo que eso también lo hace Dios y también de esa luz que ya naturalmente, pues uno quiere llevar. Excelente. Ahora cuéntanos cómo ser esa luz en este momento de esta crisis de la iglesia que hay en muchos extremos, se ha vuelto algo más político que de nuestra fe católica. O sea, como ser luz para los modernistas, ser luz para los evacantistas, o sea, ser esa luz para esos dos caminos que van errados y que lamentablemente tenemos una crisis y una guerra dentro de la misma iglesia. Sí, yo creo que pues principalmente está en lo que acabo de decir, el testimonio pues con la vida y no cansarnos de denunciar lo que no es verdad. O sea, denunciar y anunciar el evangelio, no nos cansemos, como no todo está perdido en realidad. Somos muchos los que queremos hablar de Dios y muchos incluso que desean ser misioneros, muchos que desean llevar la palabra, pero no saben cómo iniciar. Me da pena, no quiero, pero en verdad, si todos tuviéramos, y esto es como una invitación para todos, ¿no? O sea, de verdad que cuando Dios pone ese deseo en el corazón de anunciar y de verdad de ser luz, Dios te da la gracia de hacerlo, pero a veces uno también se tiene que dejar eh, usar por Dios. Si tú sientes ese deseo de, no sé, hablarle a esta persona de cuánto lo ama Dios, o no sé, digamos que no todo está perdido, esta persona, ahí uno está haciendo luz. Probablemente lo que uno es no va a cambiar el mundo, ¿no? O sea, yo hablando no va a cambiar el mundo, pero sí soy luz para otras personas, por lo menos para mi círculo cercano. Y si todos lo somos, estoy seguro que eso hace muchísimo más que si todos lo hacemos como a medias, como no, yo sí esto y no esto, pero si todos nos damos completos, Dios hará su obra y hará grandes cosas porque al final Él es el que hace todo, uno es solo instrumento. Cierto, cierto, Sandra. Este, ahora cuéntanos, o explícanos acerca de esta, este, situación que está viviendo el mundo. O sea, que vivimos un mundo lleno de tinieblas, hay muchas tinieblas. Es un poco complicado, digamos, ya la evangelización en la familia ahora, más que todo en el lugar de trabajo y hasta dentro de lugares de estudio. Hemos tenido testimonios y de todo, ¿verdad? Que ya hay ciertos, como decía nuestra amiga Manu de Nazaret, en el programa Defensa de la Fe, o sea, que ya hay, hasta le decía a su mamá, puede ser que algún momento yo no vuelva a mi casa. O sea, es casi de llorar, porque es cierto, porque por nuestras acciones puede ser que perdamos nuestra vida, pero
pero siendo luz de nuestra fe en este mundo, porque en realidad sí hay cierta gente poco desquiciada en este mundo y que no nos quiere, ¿verdad? Entonces, es dar la vida por nuestra fe. Sí, bueno, el mismo Jesús dijo que a culpa, a razón de mí, pues serán rechazados. Y pues eso no, eso es el vivo testimonio de lo que vivimos día a día en nuestra familia, en nuestro trabajo. Digamos que dentro de las cosas, y esto pongo como ejemplo, en mi caso, en el trabajo hay personas que no, o sea, de hecho, pues creen en Dios, pero un Dios a su manera. O, por ejemplo, no sé, una de ellas había trabajado como con unas monjitas, o sea, en un hospital, con unas monjitas y me decía, las monjitas son terribles, son lo peor, Dios, ellas no, no reflejan a Dios, etcétera. Y, y digamos que dentro de lo poco, o sea, del tiempo que he venido hablando con ella, no solamente le he hablado como tal de la palabra, en los momentos en que ella me ha contado, digamos, sus historias o sus necesidades, yo le he podido hablar desde un punto de la esperanza, desde un punto de la fe, desde un punto de que las cosas no son como parece y digamos que se ha podido notar como ese deseo de encontrarse con Dios, por lo menos de darle la oportunidad. Y, y creo que, bueno, en verdad sí hay demasiadas tinieblas, hay demasiada oscuridad. Y yo siempre digo, si nosotros tuviéramos ojos espirituales para ver la guerra espiritual que hay día a día, yo creo que no soportaríamos y yo creo que nos convertiríamos todos por completos para derribar esa luz. Pero creo que para derribar, digamos, esa oscuridad, pues siendo luz, pero digamos que incluso sin nosotros verlo, creo que es necesario utilizar esa luz que ya Dios nos ha dado y que nos ha otorgado para alumbrar a través de la esperanza y de lo que somos. A veces no necesitamos grandes recursos, sino lo poco que Dios nos ha dado. Incluso yo no canto, pero puedo hablar, entonces por lo menos puedo anunciar la palabra, por lo menos puedo anunciar la verdad. Ya si tienes otros dones, fabuloso. Y sé que, mejor dicho, todo lo que se ponga a disposición de Dios no será echado a saco roto. Dios lo utilizará para cosas muchísimo mejores y dará muchísimo fruto, pero ya de acuerdo a lo que uno esté dispuesto a dar. Cierto, muy cierto. Ricardo, ¿alguna pregunta o comentario? Sí, es sobre, bueno, algo que nos había escrito Lorenzo Scupoli, ¿verdad? En su libro, El combate espiritual, que es de mis preferidos. Dice que, bueno, hay una trampa, ¿verdad? Por la cual nosotros tenemos que tener cuidado. Es necesario dominar las propias inclinaciones, porque la naturaleza desde el pecado original es tan inclinada a darse a gusto que en todas las cosas, aun en las más espirituales y santas, lo primero que busca es su propia satisfacción y deleite. Y de ahí un peligro, y es que cuando se nos presenta la ocasión de hacer alguna buena obra o algo que se nos presente, ¿verdad? Puede ser que nos dediquemos a hacerla y la amemos, pero no porque es voluntad de Dios ni por agradarle a Él, sino por darle gusto a nuestras inclinaciones y por conseguir las satisfacciones que se encuentran al hacer lo que Dios manda. Y eso es lo que ha venido nuestra compañera comentando, ¿verdad? Desde antes, que ciertamente esto hay que hacerlo por Dios y para Dios, que es más importante que realmente en nuestro entorno, ¿verdad? Las personas se vayan conectando con Dios por esa vivencia que están teniendo, ¿verdad? Al estar cercanos a nosotros. Y como la piedra filosofal, no sé si ustedes han escuchado, los antiguos creían en la leyenda que existía una piedra que todo lo que tocaba lo convertía en oro. La llamaban la piedra filosofal y la buscaban por todas partes. Y como bien puede suponerse, nunca la encontraron porque tal piedra no existe. Pero en lo espiritual sí la hay y consiste en esto que se ha estado hablando en este podcast, que es ofrecer todo lo que hacemos únicamente por amor a Dios y por agradarlo a Él. Acción que ofrecemos por Dios automáticamente queda convertida en oro para la vida eterna, en algo de altísimo precio para la eternidad. Por eso conviene que desde hoy mismo nosotros comencemos a tratar de adquirir esta buenísima costumbre de dirigir todas las acciones a un solo fin, el amor y la gloria de Dios. Entonces, muy
Importante hacer diariamente esta petición y es pedirle al Espíritu Santo que nos dé la virtud de la prudencia, que es la que nos enseña cuándo, cómo y dónde debemos decir y hacer cada cosa. Totalmente. Yo pienso que eso también es como uno de los grandes peligros de nosotros como cristianos, ¿no? Especialmente cuando uno sabe el gran peligro que existe de la soberbia. En realidad, de hecho, ese fue el primer pecado, pues, con Adán y Eva. Ellos, digamos, por satisfacerse a ellos mismos, decidieron tomar el fruto. Yo pienso que de la misma manera nosotros con nuestra vida, especialmente con todos los placeres que nosotros sabemos que debemos abstenernos, que no nos hacen bien al alma, lo hacemos. Digamos, en el caso de la soberbia espiritual, en este tema, pues, de ser misioneros o de las obras incluso a veces, es que el ser humano de alguna manera, naturalmente, desea que se le reconozca su trabajo, desea que tenga, pues, honor de alguna manera lo que hace. Y, y es muy peligroso, especialmente cuando se comienza a obtener esa gratificación, pues cuando se comienza a tener, pues, digamos, algo que incluso nunca se esperó o algo, pues, muy bueno, de alguna manera eso comienza, pues, a ser como que una tentación, de alguna manera como una prueba para el cristiano para saber cómo responder. Yo creo que ahí es cuando uno se da cuenta si realmente ya uno está creando contenido o uno está siendo evangelizador, ¿no? Porque cuando uno crea contenido, uno se vuelve, ok, hoy tengo que montar algo, voy a montar esto porque lo que sea, ¿no? Pero cuando todo tiene propósito, cuando uno se tiene que hacer esa pregunta personalmente, ¿no? Si en realidad lo que yo estoy haciendo es con un propósito, si en realidad yo hoy quiero compartir el evangelio porque me nace hacerlo, porque quiero que a alguien le llegue o lo estoy haciendo por pura satisfacción personal. Porque al final las redes sociales se pueden volver como un gambling, como, ¿saben? Como, pues, al ver uno, por ejemplo, muchos números, o ver esto, uno dice, ok, quiero que este video o que esta foto vuelva a tener eso. Entonces se vuelve como, vamos a probar, vamos a probar. Y de hecho se lo vi en un video de un padre que estaba hablando sobre eso, que tenemos que tener mucho cuidado, porque eso se puede volver como en algo ni siquiera, pues, cristiano, anticristiano, porque no estamos llevando realmente el mensaje de Dios, sino que estamos haciendo algo para nuestra propia satisfacción. Y el mismo, pues, que Jesús nos dice que al final todo lo que sea aplaudido y todo lo que sea agradecido en esta tierra, pues no tendrá su recompensa en el cielo, que es en silencio y realmente con un corazón, porque Dios es el único que puede leer y realmente escanear lo que hay realmente en el corazón. Y eso es lo que yo sé que Él ve en cada uno de nosotros y de nuestro trabajo como evangelizadores, no solamente digitales, sino pues como misioneros del reino. Exacto, mis compañeros, hacer las cosas con amor y humildad. Si erramos, no nos sigan y no nos escuchen. Todo sea para gloria de Dios y venda nuestras almas. Somos pecadores. Que Dios nos ayude a ser humildes. Este, ¿Alguna reflexión o palabras finales, Sandra? Bueno, es una invitación para que no le tengan miedo a anunciar la verdad, no le tengan miedo a las contrariedades que pueden causar en su entorno, incluso en sus amigos, porque yo sé que a veces uno quiere, pues, mantener el círculo de amigos, uno quiere, pues, seguir con las personas con las que está e incluso no ser signo de contrariedad en su familia, pero la verdad vale la pena anunciar la verdad, vale la pena anunciar el evangelio porque nuestra recompensa no viene de aquí, sino del cielo. Independientemente de cuántas vistas tenga un video que hagas, independientemente de cuántos seguidores tengas, esa recompensa al final viene en forma de gracia y para el cielo, porque aquí estamos cultivando tesoros para el cielo y somos pescadores de almas, de pescadores de almas. Esto nos, digamos, es una frase que encierra lo que es ser misionero, ¿no? Ser misioneros de, de la esperanza y ser misioneros de Jesús. Muchísimas gracias, Sandra, ¿verdad? Por haber compartido en Vox Veritatis y les decimos a todos que sigan a Taller Misionero en Instagram. Excelente medio de evangelización y muchas gracias por escucharnos, Ricardo. Muchas gracias, Sandra, por permitirnos este programa, ¿verdad? Por estar con nosotros en este programa. La verdad es que muy bueno. Ojalá que
Así es, ¿verdad? Dios se va a encargar de ponerlo donde tiene que escucharse, ¿verdad? Así es. Y a ver si nos podría ayudar con la oracioncita final. Claro que sí. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, amado Dios, te damos infinitas gracias por este espacio en el que pudimos hablar, Señor, sobre la bondad de tu amor, sobre la bondad que nos has permitido, Señor, de ser misioneros. Nos has consagrado hijos tuyos, pero también misioneros. Nos has enviado a evangelizar, a llevar la verdad, a ser signo de esperanza y de luz, independientemente de cuán acogidos seamos. Luego de este tiempo y de este espacio, podamos reflexionar en nuestro interior, Señor, a quién nos llamas. ¿Qué podemos hacer, Señor, para llevarte a ti en nuestra familia, en nuestro círculo cercano, incluso a través del medio digital, Señor? Pero encárgate tú, Señor, de hacer tu obra. Permítenos, Señor, no desear ser de desear cosechar, sino de sembrar. Permítenos, Señor, sembrar tu palabra, sembrarte a ti en los corazones de aquellos, Señor, que tengamos contacto a lo largo de nuestra vida y para siempre. Que todo sea para ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así llegamos al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere hacer contigo. Hoy hemos comprendido de la mano de nuestra querida Sandra García que la santidad no depende del algoritmo, que la luz no se mide en likes y que la verdadera influencia nace del silencio de una vida entregada, adoradora, mariana y obediente al Señor. No todos estamos llamados a ser influencers, pero todos estamos llamados a ser testigos. Testigos que con su vida predican, que con su entrega iluminan, que con su humildad transforman. Que no se te olvide, tu vida es el mensaje, tu hogar es tu misión, tu fidelidad diaria es tu púlpito. Así que sal de este episodio convencido de que no necesitas una audiencia para hacer historia en el cielo. Solo necesitas ser luz, ser sal, ser evangelio vivo, y que María Santísima, estrella de la nueva evangelización, y Jesús de Eucaristía, fuente de toda luz verdadera, te den la gracia de arder aunque nadie te vea. De parte de tu hermano de micrófonos, Agustín Zabaleta, y de quien te habla, te decimos con el corazón lleno de esperanza, no te conformes con brillar, arde, arde de amor por Cristo, y el mundo verá la luz. Nos escuchamos en un próximo episodio de Vox Veritatis. Bendiciones.